Hoy 22 de febrero de 2026, murió el criminal más buscado de México, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, abatido en Tapalpa, Jalisco, por fuerzas federales, después de décadas huyendo, después de décadas sembrando terror, después de décadas construyendo el imperio criminal más violento del continente, y mientras México arde en narcobloqueos, mientras Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Colima, Tamaulipas están en llamas, mientras el CJNG responde con violencia extrema, mientras autobuses quemados bloquean autopistas, mientras familias enteras se refugian en sus casas, mientras el país entero contiene la respiración, nadie está contando la historia completa, la historia del niño que recogía aguacates en Michoacán, bajo el sol abrasador de tierra caliente, con las manos llenas de tierra y el estómago vacío, y se convirtió en el narco más poderoso del mundo, el hombre por quien Estados Unidos ofrecía $15 millones, más que por cualquier otro criminal mexicano vivo. Esta es la historia que la prensa no puede contar completa, porque tienen miedo, porque el CJNG sigue ahí, porque sus sicarios patrullan las calles mientras hablamos, porque en México contar la verdad sobre el narco te puede costar la vida, te puede costar la vida de tu familia, te puede convertir en el siguiente desaparecido. Es menor que numeral 0, 5 numerales mayor que... Hoy vas a descubrir 4 cosas que cambian todo lo que creías saber sobre el Mencho. Primera, el niño de 6º grado que abandonó la escuela para recoger aguacates. Cómo la pobreza extrema de Aguililla, Michoacán, lo moldeó. Cómo vio morir de hambre a vecinos. Cómo vio enriquecerse a los narcos. Y cómo tomó la decisión que cambiaría México para siempre. Segunda, el matrimonio estratégico que lo transformó de sicario a líder, cuando se casó con Rosalinda González Valencia, la hermana de los Queenies, el brazo financiero del narco, una boda que no fue por amor, sino una fusión empresarial, una alianza de sangre y dinero que crearía el cártel más poderoso de México. Tercera, los ataques que desafiaron al Estado mexicano, el helicóptero militar derribado con lanzacohetes en pleno vuelo, 18 personas a bordo cayendo del cielo, el atentado contra Omar García Harfuch en plena Ciudad de México, más de 400 balas en las lomas de Chapultepec, los narcobloqueos coordinados que paralizaron estados enteros, los jueces asesinados, los políticos ejecutados, la influencer asesinada en vivo. Y cuarta, lo que pasó hoy 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, la emboscada final, los últimos disparos, el helicóptero rumbo a la Ciudad de México, la agonía en el aire, la muerte a 59 años, y la guerra que apenas comienza es menor que numeral 0, 5 numeral es mayor que, porque cuando muere un rey, todos quieren la corona. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Si te vas antes del final, te pierdes la que más importa, y es la última. Si crees que el Mencho debió morir hace años, cuando derribó el helicóptero militar en 2015, cuando intentó asesinar a García Harfuch en 2020, cuando envenenó a millones con fentanilo, cuando convirtió a México en un campo de batalla, suscríbete, porque esta historia que México tiene miedo de contar apenas está comenzando. 17 de julio de 1966, Naranjo de Chila, una comunidad rural perdida en Aguililla, Michoacán. Tierra caliente, la región más pobre del estado más violento de México. Un lugar donde el calor te aplasta, donde la tierra es roja y seca, donde las montañas se levantan como murallas, aislando a los pueblos del resto del mundo. Nace un bebé que parece normal, en una familia de agricultores pobres, 6 hermanos,
todos de estatura promedio, todos con las manos callosas antes de cumplir 10 años, todos destinados a trabajar la tierra, a morir jóvenes, a no salir nunca de Naranjo de Chila. Lo bautizan como Rubén. Según algunas versiones, aunque él mismo cambiará su nombre a Nemesio, en honor a su padrino, un hombre que murió joven, como mueren todos en tierra caliente. De violencia es menor que numeral 0, 5 numeral es mayor que de enfermedad, de pobreza. Naranjo de Chila es el tipo de lugar que no aparece en los mapas. Menos de 1000 habitantes, casas de adobe que se desmoronan con las lluvias, techos de lámina oxidada, calles de tierra que se convierten en lodo, una iglesia, una tienda, una escuela con 2 salones y plantíos de aguacate hasta donde alcanza la vista. Aguacate, el oro verde de Michoacán, por el que se matan, por el que se mueren, por el que las familias como la de Nemesio trabajan desde el amanecer hasta el anochecer y apenas tienen para comer, porque los dueños de las tierras no son ellos, son los Valencia, una familia poderosa, con casas de 2 pisos, con camionetas nuevas, con hijos que sí van a la escuela, y pobreza, mucha pobreza, del tipo que no te deja dormir en las noches, del tipo que te hace llorar cuando ves a tus hijos con hambre, del tipo que mata lentamente. A los 6 años Nemesio ya trabaja en los campos, levantándose antes del amanecer, caminando descalzo por los surcos, recogiendo aguacates bajo el sol que quema, ganando unas monedas que entrega a su madre, para comprar frijoles, tortillas, sal. A los 10 ya sabe que la escuela no le va a sacar de ahí, porque ve a los maestros, pobres como él, porque ve a los que terminaron la primaria, trabajando en los mismos campos, es menor que numeral 0, 5 numeral es mayor que ganando lo mismo, muriendo igual de pobres. Abandona la primaria en 6º grado, no porque sea tonto. Nemesio era listo, aprendía rápido, hacía cuentas de cabeza, pero la familia necesita que trabaje, porque su padre está enfermo, porque hay hermanos más chicos, porque en Naranjo de Chila, o trabajas o te mueres de hambre, y entonces empieza a trabajar tiempo completo, recogiendo aguacates para los Valencia, la familia más poderosa de la región, dueños de cientos de hectáreas, dueños de camiones, dueños de bodegas y dueños de algo más que nadie dice en voz alta, pero que todos saben. Los Valencia no solo cultivan aguacates, entre los árboles frutales, escondidos en las barrancas, protegidos por hombres armados, también cultivan marihuana y amapola, la flor roja que se convierte en heroína, la flor que vale más que el oro, y el niño Nemesio aprende rápido. Observa, escucha, aprende que hay 2 tipos de trabajo en Michoacán, el que te mantiene pobre toda la vida, recogiendo aguacates 12 horas al día, ganando 50 pesos, muriendo a los 40 años con el cuerpo destrozado, y el que te puede matar, pero te hace rico, te pone una camioneta, te compra una casa, te da poder, respeto, miedo. A los 14 años ya no recoge aguacates. Lo promueven es menor que numeral 0, 5 numeral es mayor que, ahora vigila los plantíos de marihuana, con un rifle en las manos, un rifle más viejo que él, oxidado, pero funcional. Imagínate eso, 14 años, la edad en que otros niños están en la secundaria, preocupándose por el fútbol, por las niñas, por los exámenes, y Nemesio está en una montaña, solo, de noche, con un rifle, cuidando que nadie robe la cosecha,
cuidando que la policía no llegue, sabiendo que si llegan, tiene que disparar o morir, porque en Michoacán de los años 80 no hay opciones intermedias, no hay trabajos en fábricas, no hay oficinas, no hay futuro legal. Si eres pobre y quieres dejar de serlo, tienes dos opciones: migrar a Estados Unidos, cruzar el desierto, arriesgar la vida, trabajar de ilegal o trabajar para el narco y morir joven, pero morir rico. Nemesio elige ambas. En los años 80 cruza la frontera. No sabemos exactamente cuándo, ni cómo, pero lo hace como todos, pagando a un coyote, caminando por el desierto de noche, muriendo de sed, escondiéndose de la migra. Llega a California, San Francisco, Redwood City, la bahía, una ciudad que no se parece en nada a Naranjo de Chila, edificios de cristal, autopistas de 6 carriles, gente de todos los colores es menor que numeral 0, 5 numeral es mayor que dinero, mucho dinero. Y Nemesio no va a estudiar, no va a trabajar en el campo, no va a limpiar casas, va a vender drogas, porque eso es lo único que sabe hacer. Es lo que aprendió en Michoacán, con los Valencia, vigilando plantíos, viendo cómo funciona el negocio, aprendiendo quién compra, quién vende, quién traiciona, quién muere. Y lo hace bien, porque Nemesio Oseguera no es como los otros vendedores de esquina. Él piensa, planea, construye una red de clientes. Empieza con marihuana, después metanfetamina, la droga que se fabrica fácil, que cuesta poco, que se vende cara, que engancha rápido y durante años vive bien, mejor que en Naranjo de Chila. Tiene departamento, tiene carro, tiene dinero para mandar a su familia, pero en San Francisco, el 14 de mayo de 1986, todo cambia. La policía lo detiene por robo a propiedad, por portación de arma. Tiene 20 años y la DEA, la Administración de Control de Drogas, ya tiene un archivo con su nombre. Ya saben que produce metanfetamina en Redwood City. Ya saben que vende. Ya lo están vigilando. Pero lo sueltan porque no tienen pruebas suficientes. Porque es un pez chico. Porque hay peces más grandes que atrapar. Y Nemesio regresa a las calles. Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que. Más cuidadoso. Más inteligente. Más ambicioso. En 1990 ocurren dos cosas que cambiarán su vida. La primera, se casa con Rosalinda González Valencia, una mujer de Aguililla, de su mismo pueblo, pero de una familia muy diferente. Los González Valencia, 18 hermanos, el clan más poderoso de Michoacán, narcos de tercera generación, con conexiones en Colombia, con empresas legales, con políticos comprados, con el negocio en la sangre. Nemesio conoce a Rosalinda en California. Ella está ahí visitando a sus hermanos, que también trafican drogas, que también construyen imperios, y se casan, no por amor romántico, aunque tal vez hubo algo de eso, sino porque en el narco los matrimonios son alianzas, contratos de sangre, fusiones empresariales. Y la segunda cosa que pasa ese año, nace su primer hijo, Rubén Oseguera González, el Menchito, en San Francisco, en un hospital estadounidense con nacionalidad estadounidense. Y ese detalle, ese papel de nacimiento,
Ese pasaporte azul va a ser importante después. Pero en 1992 todo se derrumba. Otra vez. Septiembre de 1992. Sacramento, California. Una tarde cualquiera. Nemesio y su hermano Abraham llegan al bar Imperial. Es menor que numeral 0. 5 numerales mayor que en San Francisco. En el distrito Misión. Un bar de mala muerte. Oscuro. Con olor a cerveza rancia. Van a cerrar un trato. Vender 140 gramos de heroína. Heroína pura. Café mexicano. La mejor calidad. Por $9,500. En efectivo. Los compradores ya están ahí. 2 hombres. Con dinero en mano. Ansiosos. Nemesio hace la transacción. Entrega la droga. Recibe el dinero. Cuenta los billetes. Y entonces los compradores sacan las placas. Policías encubiertos. DEA. Las esposas. Los derechos. El carro patrulla. Nemesio va a una prisión federal. En California. Lejos de su esposa. Lejos de su hijo de 2 años. Cumple 3 años. 3 años duros. Aprendiendo inglés básico. Aprendiendo cómo funciona el sistema carcelario estadounidense. Aprendiendo que la próxima vez tiene que ser más cuidadoso. Y en 1997 lo deportan a México con una orden de no regresar. Permanente. Aterriza en la Ciudad de México. 31 años. Sin dinero. Sin futuro aparente. Con antecedentes penales en 2 países. Pero con algo que muy pocos tienen. Experiencia real en Estados Unidos. No como turista. No como trabajador. Como traficante. Conoce las rutas. Conoce los clientes. Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que conoce los precios. Conoce cómo se mueve la droga de sur a norte. Conoce el mercado estadounidense. El mercado más grande del mundo. 300 millones de consumidores. Y eso lo convierte en valioso. Para los que sí tienen el poder. Para los que controlan las plazas. Para los que necesitan a alguien con experiencia. Aquí viene lo primero que te prometí. Cuando Nemesio regresa a México en 1997, toma una decisión que parece absurda, que parece suicida, pero que revela quién era realmente y qué tan inteligente era. Se hace policía municipal en Tomatlán, Jalisco, un pueblo costero. Después, en Cabo Corrientes, otro municipio pequeño. Un narcotraficante deportado de Estados Unidos, con antecedentes por tráfico de heroína, se convierte en oficial de policía, con placa, con arma, con uniforme. ¿Cómo es posible? Porque en México de los 90 y del 2000 y de hoy, el narco y la policía son la misma cosa. O trabajas con ellos, o trabajas para ellos. No hay tercera opción. Pero Nemesio no se hace policía para combatir el crimen. Se hace policía para entenderlo mejor. ¿Para qué? Para aprender cómo funciona el sistema desde adentro, para conocer las rutas de patrullaje, qué calles revisan, qué calles ignoran, a qué horas hacen rondines, a qué horas están dormidos. Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que, para saber cuándo van a hacer operativos. ¿Con cuánta anticipación? ¿Quién los filtra? ¿Quién los delata? Para identificar a los policías corruptos, que son casi todos. Para saber cuánto cobran, qué están dispuestos a hacer, dónde está su límite. Para aprender los códigos, las claves de radio, los procedimientos, las debilidades,
porque Nemesio Oseguera no era un narco cualquiera. No era un gatillero que solo sabe disparar. Era un estratega, un pensador, alguien que planea 5 movimientos adelante, un narcotraficante deportado, que se hace policía para aprender el sistema desde adentro. Si crees que México necesita conocer estas historias completas, sin censura, suscríbete. Y mientras trabajaba como policía, durante los turnos de noche, patrullando las calles vacías de Tomatlán, se vinculó con los hermanos Valencia, del Cártel del Milenio, los mismos para quienes trabajó de niño, recogiendo aguacates, vigilando plantíos. Ahora regresa como adulto, con experiencia, con conocimientos, con valor agregado, y se vincula con alguien más, alguien mucho más poderoso. Ignacio Coronel Villarreal, Nacho Coronel, el rey del cristal, el señor de la metanfetamina, la mano derecha de El Chapo Guzmán, uno de los narcos más poderosos de México. Nacho Coronel controlaba Jalisco, es menor que numeral 0, 5 numerales mayor que Nayarit. Colima, el corredor del Pacífico, las rutas hacia Estados Unidos. Y necesitaba gente, gente leal, gente capaz, gente que supiera matar. Nemesio se convirtió en sicario, en gatillero, en el músculo. Formó parte de la red de protección de Armando Valencia Cornelio, el Maradona, uno de los jefes del Cártel del Milenio. Durante años fue un soldado más, uno entre cientos, un gatillero, alguien prescindible, alguien que puede morir en cualquier momento, y nadie lo va a extrañar, y nadie va a ir a su funeral. Cobró cuotas, secuestró rivales, ejecutó traidores, vigiló cargamentos, el trabajo sucio, el trabajo que nadie quiere hacer, el trabajo que te mancha las manos de sangre. Pero Nemesio lo hacía bien, sin hacer preguntas, sin dejar testigos, sin llamar la atención, y esperaba, observaba, aprendía, hasta que todo cambió. Una mañana de julio, en Zapopan, Jalisco, julio de 2010, 29 de julio, Zapopan, Jalisco, un barrio residencial, casas de clase media, calles tranquilas. El ejército mexicano recibe un soplo. Nacho Coronel está en una casa, solo, sin escoltas, vulnerable. Los soldados rodean la propiedad, tocan la puerta, gritan, ordenan que salga. Nacho Coronel dispara desde adentro, es menor que numeral 0, 5 numeral, es mayor que los soldados responden. Ráfagas de metralleta, cristales rotos, paredes perforadas, y Nacho Coronel muere. 56 años, acribillado en su propia casa. El rey del cristal, el señor de Jalisco, muerto. Y cuando muere Nacho Coronel, el Cártel del Milenio se fractura, como un cristal que se rompe, en 1000 pedazos, sin líder, sin dirección, sin futuro claro. Y los que quedan empiezan a pelear por el poder, por las rutas, por las plazas, por el dinero. El cártel se divide en 2 facciones, 2 ejércitos, 2 visiones. La resistencia por un lado, liderados por los hermanos que quieren seguir como estaban, mantener las alianzas viejas, trabajar con el cártel de Sinaloa. Los torcidos por el otro, liderados por Nemesio Oseguera, el Mencho y Eric Valencia Salazar, el 85, que quieren independencia, que quieren su propio cártel, que quieren todo. Y aquí es donde el matrimonio con Rosalinda se vuelve crucial.
se vuelve la diferencia entre ganar y perder, entre vivir y morir. Aquí viene lo segundo que te prometí. Rosalinda González Valencia no era una mujer cualquiera, no era solo la esposa de un narco más, era la hermana de los Queenies, el clan González Valencia. 18 hermanos. La familia más poderosa de Michoacán es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que el cerebro financiero del narcotráfico mexicano, su hermano mayor, Abigail González Valencia. El Queenie, el Cachetes, era el jefe del clan, el genio del lavado de dinero. Los González Valencia no eran narcotraficantes tradicionales. No vendían droga en las esquinas. No mataban por territorios. Eran empresarios, contadores, abogados, banqueros del narco. Tenían empresas legales, más de 70 compañías, clínicas de belleza y rejuvenecimiento, con nombres elegantes, con oficinas lujosas, con empleados que no saben para quién trabajan realmente, hoteles en la playa, restaurantes de lujo, comercializadoras de aguacate, gasolineras, concesionarias de autos, todo fachada, todo para lavar millones, millones que vienen de Colombia, de la cocaína, de la heroína, del cristal. Los Queenies eran el puente entre los carteles mexicanos y los carteles colombianos, entre la producción y la distribución, entre el crimen y el dinero limpio. Cuando Nemesio se casó con Rosalinda en 1996, no fue una boda romántica. No hubo vestido blanco, no hubo iglesia llena de flores. Fue una alianza estratégica, un contrato de sangre, una fusión empresarial. Él tenía los contactos en Estados Unidos. Él sabía cómo mover la droga al norte es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que él sabía vender. Él tenía la experiencia del tráfico. Él tenía el músculo. Él sabía matar. Ellos tenían el dinero. Ellos tenían la infraestructura. Ellos tenían las empresas. Ellos tenían los políticos comprados. Ellos tenían los abogados. Ellos tenían el linaje, el apellido que importa, porque en el narco mexicano, como en la política, como en todo en México, el apellido importa, la familia importa, el de dónde vienes importa. Y Nemesio Oseguera, el niño pobre de Naranjo de Chila, el que recogía aguacates, el que no terminó la primaria, pasó de ser un sicario prescindible a ser parte de la élite, a ser familia de los Queenies, a tener poder real. Tuvieron 3 hijos juntos, 3 herederos del imperio, 3 piezas en el tablero. Rubén Oseguera González, el Menchito, el Junior, el Rojo, nacido en San Francisco en 1990, ciudadano estadounidense por nacimiento, educado en escuelas privadas, hablando inglés perfecto, pero destinado a seguir los pasos de su padre. Desde adolescente entró al negocio, no recogiendo aguacates como su padre, sino coordinando cargamentos, lavando dinero, dando órdenes de muerte. Se convirtió en el segundo al mando del CJNG, el heredero, el príncipe del cártel, hasta que en 2020 fue extraditado a Estados Unidos. Es menor que numeral 0, 5 numeral es mayor que juzgado, y en marzo de 2025, condenado a cadena perpetua, más 30 años, va a morir en una prisión estadounidense. Nunca va a salir, nunca va a heredar el imperio, nunca va a ser el Mencho II. Jessica Johanna Oseguera González, la negra, la hija mayor,
nacida en California en 1987, también ciudadana estadounidense, también educada en Estados Unidos. Ella manejaba el lado financiero, como los Queenies le enseñaron. Lavaba dinero, administraba empresas fantasma, movía cuentas bancarias. En 2020 fue arrestada. Cuando fue a una audiencia de su hermano en Washington, la DEA la estaba esperando. Se declaró culpable. Negoció una sentencia, 30 meses de prisión. La cumplió. Salió un mes antes por buena conducta y ahora vive en Estados Unidos. Libre, pero vigilada, sabiendo que una sola metida de pata y vuelve a prisión. Y Laisha Michelle Oseguera González, la menor, la bebé del clan, nacida en 2001, pareja de Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, el Guacho, operador de alto nivel del CJNG, yerno de El Mencho. En noviembre de 2021, Laisha y el Guacho fueron acusados de secuestrar a 2 elementos de la Secretaría de Marina en Jalisco para exigir la liberación de Rosalinda. Es menor que numeral 0, 5 numeral, es mayor que la madre. La jefa. Huyeron a Estados Unidos en 2022. Compraron una casa lujosa en Riverside, California. Abrieron una cafetería. Intentaron hacer una vida normal. Pero en noviembre de 2024, la DEA arrestó a El Guacho por distribución de drogas, por lavado de dinero. Laisha no fue arrestada porque no tiene cargos en Estados Unidos. Vive libre, sin su pareja, con el apellido maldito, 3 hijos, todos involucrados en el negocio familiar, todos con problemas legales, todos pagando el precio de llevar el apellido Oseguera. 3 hijos, todos involucrados en el negocio familiar, todos pagando el precio del apellido Oseguera. Si crees que estas dinastías criminales deben ser expuestas, suscríbete. Pero en 2010, cuando Nacho Coronel murió, cuando el cártel del milenio se fracturó, Nemesio tenía 44 años y una decisión que tomar. La decisión más importante de su vida: seguir siendo un empleado, un sicario, alguien que recibe órdenes, alguien prescindible, o convertirse en jefe, en líder, en el dueño de su propio destino. Eligió ser jefe, y para eso tuvo que ganar una guerra. Los torcidos contra la resistencia, Nemesio contra los que querían mantener el status quo. Fue brutal, sangrienta, despiadada. Es menor que numeral 0, 5 numeral, es mayor que ejecuciones en plena calle, cuerpos colgados de puentes, mensajes escritos con sangre, familias enteras desaparecidas. Duró meses. Jalisco se convirtió en un campo de batalla. Colima, Michoacán, Nayarit, y los torcidos ganaron, porque tenían el dinero de los Queenies, porque tenían la experiencia de Nemesio, porque eran más violentos, más despiadados, más ambiciosos. Y en 2011 cambiaron de nombre. Ya no eran los torcidos, ya no eran el cártel del milenio, ahora eran Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, las 4 letras más temidas de México, con un objetivo claro: destruir a los Zetas, el cártel más violento de México en ese momento, los que secuestraban, los que extorsionaban, los que mataban civiles. Por eso también se llamaban los Mata-Zetas, los Vengadores, los protectores del pueblo. Y lanzaron una campaña de propaganda, como nunca se había visto, videos en redes sociales,
con cientos de sicarios encapuchados en formación militar, con armas de alto calibre, con uniformes tácticos, mantas en las calles, en puentes peatonales, en avenidas principales, con mensajes claros, comunicados en periódicos, pagados, a toda plana. Decían que ellos no extorsionaban, que no secuestraban civiles, que solo combatían a los zetas es menor que numeral 0, 5 numeral es mayor que venían a limpiar Jalisco, a traer paz, a proteger al pueblo. Era mentira, todo era mentira, pero funcionó. La gente en Jalisco, cansada de los zetas, cansada de las extorsiones, cansada del miedo, los vio como protectores, como un mal menor, como salvadores, y el CJNG creció, rápido, como un cáncer, violento, imparable. Para 2015, apenas 4 años después de su fundación, ya controlaban Jalisco, el estado completo, Colima, todo el puerto, Michoacán, la mitad del estado, Nayarit, las zonas costeras, Guanajuato, el corredor industrial, Veracruz, el puerto más importante, Ciudad de México, células de distribución, y tenían presencia internacional, Estados Unidos, en Los Ángeles, en Chicago, en Nueva York, Colombia, comprando cocaína directo, Europa, vendiendo metanfetamina, Asia, lavando dinero. El CJNG no solo traficaba cocaína, como los carteles viejos, traficaba metanfetamina, la droga del futuro, barata de producir, cara de vender, adictiva como el demonio, heroína, para los adictos viejos, los que empezaron con pastillas y terminaron con la aguja, y después fentanilo, la droga que está matando a Estados Unidos. 100.000 muertos al año es menor que numeral 0, 5 numerales mayor que jóvenes, adultos, madres, padres, fentanilo mezclado con heroína, fentanilo en pastillas falsas, fentanilo puro, 50 veces más potente que la heroína, 100 veces más potente que la morfina, letal con solo 2 miligramos, y el CJNG lo producía en laboratorios clandestinos, en Jalisco, en Michoacán, con precursores químicos de China, con químicos mexicanos, con recetas perfectas. Lo empacaban, lo cruzaban, lo vendían y mataban a decenas de miles. Estados Unidos puso precio a su cabeza, $5 millones al principio, en 2015. Después, 10 millones, en 2020, y finalmente 15 millones de dólares. En 2025, la recompensa más alta por un criminal mexicano, solo superada por Rafael Caro Quintero, el narco de narcos, el que mató a la gente de la DEA Kiki Camarena, pero el dinero no era suficiente, porque nadie se atrevía a traicionarlo, porque los que traicionaban morían lento, sus familias morían, sus amigos morían, todos morían. Y ahora viene lo tercero que te prometí, los ataques que desafiaron al Estado mexicano, los actos de terror que demostraron que el CJNG no era un cártel más, era un ejército. 1 de mayo de 2015, Día del Trabajo, Operación Jalisco. La operación más grande contra el CJNG es menor que numeral 0, 5 numeral es mayor que el gobierno mexicano lanza un operativo masivo para capturar a El Mencho,
Helicópteros. 5 helicópteros Cougar. Tropas. Más de 1000 soldados. Policía Federal. 300 agentes. Ejército. Marina. Tienen inteligencia. Saben dónde está el Mencho. En la Sierra de Jalisco. En Casimiro Castillo. En un rancho fortificado. Y el CJNG responde. Con algo que nadie había visto antes. Con una coordinación militar perfecta. Con una violencia sin precedentes. Narcobloqueos coordinados en todo Jalisco. En Guadalajara. En Puerto Vallarta. En Tlaquepaque. En Tonalá. En Zapopan. 29 autobuses quemados. Autobuses del transporte público. Con pasajeros adentro que tuvieron que evacuar corriendo mientras las llamas consumían los vehículos. Decenas de vehículos en llamas bloqueando carreteras. Camionetas. Trailers. Autos particulares robados. Atravesados. Rociados con gasolina. Incendiados. Las autopistas cerradas. Guadalajara aislada. Nadie entra. Nadie sale. Y entonces, en medio del caos, pasa lo impensable. Un helicóptero Cougar del ejército. Matrícula 2625. Vuela sobre Villa Purificación, Jalisco, buscando a el Mencho desde el aire. 18 personas a bordo. 8 soldados es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que 6 policías federales. 4 tripulantes. Vuela bajo. 200 metros de altura. Sobre un pueblo pequeño. Casas de un piso. Calles de tierra. Y desde el suelo, desde el techo de una casa, un sicario del CJNG, con uniforme táctico negro, con pasamontañas, apunta con un lanzacohetes RPG, un lanzacohetes ruso, de los que se usan en guerras, no en operativos contra narcos. Apunta, calcula la distancia, espera el momento y dispara. El cohete sale con un silbido, deja un rastro de humo blanco, sube en línea recta y impacta en la cola del helicóptero, justo en el rotor de cola. La explosión, el fuego, el humo negro. El helicóptero empieza a girar, fuera de control, como un trompo. Los pilotos intentan estabilizarlo, pero es inútil. Cae, gira, se desploma, impacta contra el suelo, a 200 kilómetros por hora. Explota, bola de fuego, metal retorcido, cuerpos destrozados, varios muertos. En el acto, soldados, policías, quemados, desmembrados, varios heridos, graves, con fracturas múltiples, con quemaduras de 3er grado. Eso nunca había pasado en México. Nunca. Un cártel derribando un helicóptero militar, con un lanzacohetes. En pleno vuelo es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que era una declaración de guerra, una demostración de poder, un mensaje claro. Nosotros tenemos el armamento. Nosotros tenemos el entrenamiento. Nosotros no tenemos miedo. Y según testigos que declararon después, en el juicio de El Menchito en Estados Unidos, años después, en una corte federal de Washington, la orden de derribar la nave vino del hijo de El Mencho, de Rubén Oseguera González, el Menchito, para proteger a su padre, para darle tiempo de escapar, para demostrar que nadie toca a la familia. Uno de los sobrevivientes del ataque, Iván Morales Corrales, suboficial de la extinta Policía Federal, uno de los que salió vivo del helicóptero,
con quemaduras, con trauma, pero vivo. Testificó contra el Menchito años después. En Estados Unidos, le dijo al jurado todo. ¿Cómo fue el ataque? ¿Quién dio la orden? ¿Por qué lo hicieron? Y el 30 de abril de 2025, exactamente 10 años después del ataque, 10 años al día, Iván Morales y su esposa fueron asesinados en Morelos, en su casa, a balazos, frente a sus hijos. El CJNG nunca olvida y nunca perdona. Puedes testificar en Estados Unidos, puedes estar protegido, puedes cambiar de vida, pero tarde o temprano te encuentran y te matan. Pero el ataque más audaz es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que el más descarado, el que demostró que nadie estaba a salvo. Vino después, 5 años después, 26 de junio de 2020, viernes, 5:30 de la mañana, Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, la zona más rica de México. Casas de millones de dólares, embajadas, residencias de empresarios, calles limpias, vigilancia privada, el lugar más seguro de la ciudad. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el policía número 1 de la capital, el responsable de la seguridad de 9 millones de personas, sale de su casa, como todos los días, temprano en la mañana, en su camioneta blindada, con escoltas, con protocolo de seguridad, va rumbo a su oficina, en el centro de comando, a empezar su día, y en la esquina de Montes Urales y Monte Blanco, en plena Lomas, lo están esperando un comando de sicarios del CJNG, 12 hombres, en 4 camionetas, con uniformes tácticos. Parecen policías, parecen militares, pero son asesinos. Emboscan la camioneta desde 3 ángulos, coordinados, sincronizados, y abren fuego más de 400 veces, 400 balas, en menos de 2 minutos, con fusiles Barrett calibre 50, armas antitanque, que perforan blindaje es menor que numeral 0, 5 numeral es mayor que destrozan metal, con fusiles AR-15, con AK-47, con ametralladoras, lanzan granadas de fragmentación que explotan contra el asfalto, que mandan metralla en todas direcciones. El sonido es ensordecedor. Los vecinos se tiran al piso. Los niños lloran. Las alarmas suenan en plena Ciudad de México, en plena Lomas de Chapultepec, en la zona más exclusiva del país, a las 5:30 de la mañana, un viernes normal. La camioneta de García Harfuch queda destrozada, acribillada, los cristales hechos polvo, las llantas reventadas, el motor humeando, 3 de sus escoltas, muertos, en el acto, baleados, desangrados, y García Harfuch, herido, con 3 balazos, hombro, clavícula, rodilla, pero vivo, consciente, luchando. Los sicarios huyen, dejan las camionetas, se dispersan, desaparecen en la ciudad. García Harfuch sobrevive. Lo llevan al hospital. Cirugías, meses de recuperación, pero sobrevive. Y el mensaje del CJNG fue claro, cristalino, aterrador. Nadie está a salvo, ni siquiera en la capital, ni siquiera en Lomas de Chapultepec.
ni siquiera los funcionarios de más alto nivel, ni siquiera el jefe de la policía capitalina. Si te metes con nosotros, es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que te vamos a encontrar. Y te vamos a matar. No importa quién seas. No importa dónde estés. 10 días antes del atentado, el 16 de junio de 2020, habían asesinado a un juez federal en Colima, Uriel Villegas Ortiz, juez tercero de distrito, y a su esposa, en su propia casa, a balazos. Ejecución. ¿Por qué? Porque el juez había ordenado el traslado de El Menchito, de un penal a otro, a una prisión federal de máxima seguridad, para evitar que lo rescataran, y el CJNG lo mató, como advertencia, como mensaje: no toquen a nuestra familia, o morirán. El CJNG también asesinó a una diputada local, Anel Bueno, del PRI, en Colima, ese mismo mes, porque había votado contra sus intereses, porque se había opuesto a ellos, porque creía que la política la protegería. No la protegió, y en mayo de 2025, apenas hace unos meses, asesinaron a la influencer Valeria Márquez, a balazos, durante una transmisión en vivo en TikTok. Ella estaba transmitiendo desde su casa, hablando con sus seguidores, sonriendo, riendo, y entraron, dispararon. Cientos de miles de personas vieron, en vivo, cómo le quitaban la vida. El principal sospechoso, Ricardo Ruiz Velasco, el R, líder del grupo élite del CJNG, es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que segunda línea de mando, el brazo derecho de El Mencho. ¿Por qué la mataron? Porque había hablado mal del CJNG, porque había dicho algo que no debía, porque en Jalisco no puedes hablar. O hablas bien del CJNG, o no hablas, o mueres. El CJNG no solo traficaba drogas, no solo mataba rivales, controlaba territorios completos, con terror, con miedo, con sangre, extorsión, a todos, empresarios, comerciantes, vendedores ambulantes, agricultores de aguacate, todos pagan o mueren. Secuestro de rivales, de testigos, de familias enteras, para pedir rescate, para mandar mensajes, robo de combustible, los huachicoleros, perforando ductos de Pemex, robando millones de litros, vendiéndolos a mitad de precio, cobro de piso, a bares, a restaurantes, a hoteles, a todos, pagan o los queman. Y cuando las autoridades intentaban capturar a sus líderes, cuando se acercaban demasiado, respondían con narcobloqueos. Abril de 2025, hace menos de un año, narcobloqueos simultáneos. En Michoacán, Jalisco y Guanajuato, 29 municipios afectados, vehículos quemados, en carreteras, en avenidas, en puentes, tiendas incendiadas, Oxxos, 7-Eleven, farmacias, 2 policías muertos es menor que numeral 0, 5 numeral es mayor que ejecutados, por tratar de detener los bloqueos. Y hoy, 22 de febrero de 2026, lo mismo, pero multiplicado por 10, pero peor, mucho peor, porque hoy murió El Mencho, y el CJNG está demostrando que siguen ahí, que no se van, que la muerte de su líder no los detiene. Derribó un helicóptero con soldados adentro,
atacó al secretario de Seguridad en plena Ciudad de México y siguió libre una década más. Si crees que la justicia llegó demasiado tarde, suscríbete. Y ahora viene lo cuarto que te prometí. Lo que pasó hoy, hace horas, mientras tú veías las noticias, mientras México ardía, 22 de febrero de 2026. Tapalpa, Jalisco, 3 de la madrugada. Tapalpa es un pueblo mágico, en la sierra de Jalisco, turístico, con cabañas de madera, con bosques de pino, con clima frío, pero también es territorio del CJNG, uno de los bastiones de El Mencho, donde se escondía, donde tenía ranchos, donde se sentía seguro. Fuerzas federales despliegan un operativo, coordinado desde hace semanas, planeado con inteligencia de Estados Unidos, con información precisa, con la ubicación exacta. Ejército mexicano, elementos del Grupo de Operaciones Especiales, los GOPES, los mejores, Fuerza Aérea, 5 helicópteros Black Hawk es menor que numeral 0, 5 numeral es mayor que con artilleros, con tiradores de élite, Guardia Nacional, unidades de reacción inmediata, con información de inteligencia proporcionada por Estados Unidos, por la DEA, por satélites, por escuchas telefónicas, por informantes infiltrados, porque Estados Unidos quería a El Mencho, vivo, para juzgarlo, para encerrarlo de por vida, para mandarlo a una prisión de supermáxima seguridad. Helicópteros sobrevuelan la zona, desde las 2 de la mañana, reconociendo el terreno, con visión térmica, con cámaras de alta definición. Tropas terrestres avanzan, por caminos de terracería, sin luces, sin sirenas, en silencio absoluto, y encuentran a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, en un rancho fortificado, con murallas de concreto, con torres de vigilancia, con sicarios armados. Los sicarios del CJNG detectan el operativo, ven los helicópteros, escuchan los motores y abren fuego, sin advertencia, sin negociación, ráfagas de metralleta, desde las torres, desde las ventanas, desde los techos, granadas lanzadas a los vehículos que explotan, que iluminan la noche, cohetes disparados contra los helicópteros, que esquivan, que maniobran. El ejército responde, con todo, con ametralladoras desde los helicópteros es menor que numeral 0, 5 numeral es mayor que con francotiradores, con granadas de fragmentación. El enfrentamiento dura 20 minutos, 20 minutos de infierno, de fuego cruzado, de explosiones, de gritos, y cuando el humo se disipa, cuando cesa el fuego, 4 sicarios muertos en el lugar, en el piso, baleados, destrozados, 3 más quedan heridos de gravedad, agonizando, sangrando, pidiendo ayuda. Entre los heridos, Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, el hombre más buscado de México, por quien Estados Unidos ofrecía $15 millones, con 3 balazos, abdomen, pecho, pierna, sangrando, pálido, entrando en shock. Los soldados lo identifican, no lo pueden creer. Es él, de verdad es él. Después de 11 años huyendo, después de cientos de operativos fallidos, por fin lo tienen. Lo estabilizan, como pueden. Torniquetes, vendajes, suero.
Lo suben a un helicóptero, un Black Hawk, con paramédicos militares, con equipo médico. Despega, rumbo a la Ciudad de México, rumbo al Hospital Central Militar, para estabilizarlo, para salvarlo, para juzgarlo, porque Estados Unidos lo quería vivo, México lo quería vivo, para exhibirlo, para juzgarlo, para encerrarlo, pero durante el vuelo, a 2000 metros de altura es menor que numeral 0, 5 numeral es mayor que sobre las montañas de Jalisco, con el sol empezando a salir. Nemesio Oseguera Cervantes deja de respirar. Los paramédicos intentan reanimarlo. Compresiones torácicas, desfibrilador, adrenalina, pero es inútil. Ha perdido demasiada sangre. Las heridas son demasiado graves. El daño es irreversible. A las 6:32 de la mañana, dentro de un helicóptero, Black Hawk, sobre el cielo de Jalisco, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, muere a los 59 años, 3 meses antes de cumplir 60, el criminal más buscado de México, el hombre por quien Estados Unidos ofrecía $15 millones, el fundador del cártel más violento del continente, muere sin juicio, sin condena, sin cárcel, sin pagar por nada de lo que hizo. Nunca va a sentarse en un tribunal, nunca va a escuchar su sentencia, nunca va a pudrirse en una prisión estadounidense. Muere libre, en cierto modo, muere como vivió, violentamente. Y en ese momento, cuando la noticia empieza a filtrarse, cuando los comandantes confirman la muerte, cuando los mensajes empiezan a circular, México explota. Narcobloqueos simultáneos en 9 estados. Jalisco, Guadalajara paralizada, Puerto Vallarta aislado, Zapopan en llamas, Michoacán, Apatzingán sitiado es menor que numeral 0, 5 numeral es mayor que Uruapan bloqueado, La Piedad cerrada, Guanajuato, León con barricadas, Celaya bloqueada, Irapuato paralizado, Colima, la capital cercada, Manzanillo sin salida, Tamaulipas, Nuevo Laredo en caos, Reynosa bloqueada, Nayarit, Tepic paralizado, Aguascalientes, la capital con barricadas, Veracruz, Coatzacoalcos sitiado, Guerrero, Acapulco bloqueado, vehículos quemados, decenas, cientos, autobuses, trailers, camionetas, autos particulares, atravesados en autopistas, en avenidas principales, en puentes, en entradas de ciudades, rociados con gasolina, incendiados, llamas de 5 metros de altura, humo negro visible desde kilómetros, tiendas atacadas, Oxxos incendiados, 7-Eleven destruidos, farmacias saqueadas, bancos del bienestar vandalizados, 20 sucursales dañadas solo en Jalisco, vidrios rotos, cajeros destrozados, paredes pintadas con mensajes, y las familias encerradas en sus casas, con miedo, escuchando balazos, viendo el humo, rezando. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, cancela clases presenciales para el lunes 23 de febrero en todo el estado. 2 millones de estudiantes en sus casas. Estados Unidos emite alerta de viaje, es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que nivel rojo. Para sus ciudadanos en México, les pide refugiarse en sus casas, no salir, no viajar,
en Jalisco, en Tamaulipas, en Michoacán, en Colima, en todas las zonas afectadas, la Liga MX cancela partidos. Tapatío contra Tlaxcala, en Tepatitlán, Chivas contra América, en el Estadio Akron, los dos clásicos, cancelados. La Liga de Softball suspende juegos. En Zapopan, en León, Volaris cancela vuelos. Desde Guadalajara, hacia Guadalajara, el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo, parcialmente cerrado. El aeropuerto de Puerto Vallarta pide a los pasajeros salir con 5 horas de anticipación, porque las carreteras están bloqueadas. México está en llamas, literalmente. Y mientras el país arde, mientras las familias lloran, mientras la violencia explota, los políticos celebran. Omar García Harfuch, el hombre que sobrevivió al atentado del CJNG en 2020, el que recibió 3 balazos, el que vio morir a sus escoltas, ahora secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, el policía número 1 del país, publica en redes sociales, reconoce el trabajo del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Guardia Nacional, un golpe significativo al crimen organizado. Escribe Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que ex embajador de Estados Unidos en México. El diplomático que negoció con el Mencho sin saberlo, publica en su cuenta de X. Felicita a las autoridades mexicanas. Acabo de ser informado que las fuerzas de seguridad mexicanas mataron a El Mencho, uno de los narcotraficantes más sanguinarios y despiadados. Esto es un gran desarrollo para México, para Estados Unidos, para América Latina y para el mundo. Los buenos somos más que los malos. Escribe con optimismo, con esperanza, pero después añade otro mensaje, más realista, más sombrío. Veo las escenas de violencia en México con gran tristeza y preocupación. No me sorprende que los malos respondan con terror. Pero esto pasará, porque la muerte de El Mencho no significa el fin del CJNG, no significa paz, no significa victoria, significa el principio de una guerra de sucesión, una guerra por el poder, por las rutas, por el dinero, por el imperio. ¿Quién toma el control ahora? ¿Quién se sienta en el trono? ¿Quién da las órdenes? El Menchito, el heredero natural, el hijo mayor, el segundo al mando, está preso de por vida en Estados Unidos, en una prisión de supermáxima seguridad, condenado en marzo de 2025, cadena perpetua más 30 años, por tráfico de drogas, por tráfico de armas, por crimen organizado, es menor que numeral 0, 5 numeral es mayor que nunca va a salir, nunca va a heredar el imperio, nunca va a ser el Mencho 2. Rosalinda González Valencia, la esposa, la jefa, la operadora financiera, la hermana de los Queenies, salió libre apenas hace unos días, a finales de febrero de 2025, del Centro Federal de Readaptación Social Femenil en Morelos, después de cumplir más de la mitad de su condena, por lavado de dinero, por crimen organizado. Está libre, pero vigilada, con brazalete electrónico, con restricciones, con la amenaza de volver a prisión si mete la pata. Podría intentar tomar el control. Tiene el linaje, tiene el apellido González Valencia, tiene las conexiones con los Queenies, tiene el conocimiento financiero, pero es mujer, y en el narco machista mexicano, eso es un problema. Los hermanos González Valencia
Los Queenies, el brazo financiero, la infraestructura del dinero. Varios están presos. Abigail González Valencia, el Queenie, el Cachetes, el líder del clan, preso desde 2015. En el altiplano, otros huyeron, se escondieron, se dispersaron. No tienen el músculo, no tienen los sicarios, no tienen el poder de fuego. Entonces, ¿quién queda? ¿Quién puede tomar el trono? Ricardo Ruiz Velasco, el doble R, líder del grupo élite, es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que la tropa de élite del CJNG, los más violentos, los más entrenados, los más leales. Segunda línea de mando. Después de El Menchito, controla Jalisco, controla Michoacán, controla Guanajuato, las 3 plazas más importantes. Él es el favorito, el que tiene el poder real, el que controla los sicarios, el que da las órdenes de muerte. Él podría tomar el control, podría convertirse en el nuevo Mencho, podría heredar el imperio, o podría desatarse una guerra interna, entre facciones, entre lugartenientes, entre los que quieren el poder, porque en el narco mexicano, cuando cae el jefe, cuando muere el rey, no hay sucesión pacífica, no hay democracia, no hay votos, hay sangre, hay violencia, hay guerra, y lo que está pasando ahora en México, los narcobloqueos, los vehículos quemados, las carreteras cerradas, la violencia desatada, no es solo una respuesta a la muerte de El Mencho, no es solo venganza, es una demostración de poder, es un mensaje. El CJNG está mostrando que siguen ahí, que la muerte de El Mencho no los debilita, que tienen capacidad de paralizar estados enteros, que pueden cerrar ciudades completas, que pueden poner de rodillas a México. Y eso es lo más aterrador, que el CJNG no murió con El Mencho, que el monstruo sigue vivo es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que la pesadilla continúa. El Mencho murió hoy, pero el CJNG sigue operando, y la guerra de sucesión apenas comienza. Si quieres seguir estas historias que nadie más cuenta completas, suscríbete. Recapitulemos esta historia en números fríos, para que quede claro, para que no se olvide. 1966, 17 de julio, nace en Naranjo de Chila, Aguililla, Michoacán, familia pobre de agricultores, 6 hermanos, pobreza extrema. 1972, 6 años de edad, empieza a trabajar recogiendo aguacates, 12 horas al día, bajo el sol, por monedas. 1976, 10 años de edad, abandona la escuela en 6º grado para trabajar tiempo completo, porque la familia lo necesita. 1980, 14 años de edad, empieza a vigilar plantíos de marihuana para la familia Valencia, con un rifle, armado, solo, en las montañas. Años 80, adolescencia y juventud. Migra a Estados Unidos, California, San Francisco, vende drogas, marihuana primero, después metanfetamina. 1986, 14 de mayo, 20 años de edad, primera detención en San Francisco, robo a propiedad, portación de arma, lo sueltan por falta de pruebas. 1990 es menor que numeral 0, 5 numeral es mayor que 24 años de edad.
2 eventos que cambiarán su vida. Se casa con Rosalinda González Valencia, hermana de los Queenies. Alianza estratégica. Fusión de poder. Nace el Menchito en San Francisco. Ciudadano estadounidense. Futuro heredero del imperio. 1992. Septiembre. 26 años de edad. Arrestado vendiendo heroína a policías encubiertos. Bar Imperial San Francisco. 140 gramos de heroína. $9.500. Prisión Federal, California. 3 años. 1997. 31 años de edad. Deportado a México. Regresa sin dinero, pero con experiencia. Se hace policía municipal en Tomatlán, Jalisco, para aprender el sistema desde adentro, para estudiar al enemigo. 2000. 34 años de edad. Se vincula con el cártel del milenio. Sicario. Gatillero. Empleado prescindible. 2010. 29 de julio. 44 años de edad. Muere Nacho Coronel en enfrentamiento con el ejército. El cártel del milenio se fractura. Guerra interna. Los torcidos contra la resistencia. 2011. 45 años de edad. Funda el cártel Jalisco Nueva Generación. Sejona. Con Eric Valencia Salazar, el 85. Con el respaldo de los Queenies. Con la experiencia de años, es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que. Con la ambición de un imperio. 2015. 1 de mayo. 48 años de edad. Operación Jalisco. El gobierno intenta capturarlo. El CJNG derriba helicóptero militar con lanzacohetes RPG. Varios militares y policías muertos. 29 autobuses quemados. México nunca había visto algo así. Estados Unidos ofrece $10 millones por su captura. 2020. 26 de junio. 53 años de edad. Atentado contra Omar García Harfuch en Ciudad de México. Lomas de Chapultepec. Más de 400 disparos. 3 escoltas muertos. García Harfuch sobrevive herido. Mensaje claro: nadie está a salvo. 2020. Febrero. El Menchito extraditado a Estados Unidos. El hijo, el heredero, fuera del juego. 2025. Marzo. El Menchito condenado a cadena perpetua más 30 años. Por tráfico de drogas. Por tráfico de armas. Por crimen organizado. Nunca saldrá. 2025. Estados Unidos aumenta recompensa a $15 millones. La más alta por un criminal mexicano vivo. 2025. El CJNG designado como organización terrorista extranjera por el Departamento de Estado, al mismo nivel que Al-Qaeda, que ISIS. 2026. 22 de febrero. 3 de la madrugada. 59 años de edad es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que operativo federal en Tapalpa, Jalisco. Enfrentamiento armado. Nemesio Oseguera Cervantes, herido de gravedad. 2026. 22 de febrero. 6:32 de la mañana. Dentro de helicóptero Black Hawk. Sobre el cielo de Jalisco. Rumbo a Ciudad de México. Nemesio Oseguera Cervantes muere. 59 años. 3 balazos. Desangrado. 7 integrantes del CJNG muertos en total. 4 en el lugar del enfrentamiento. 3 durante el traslado incluyendo a El Mencho. Narcobloqueos simultáneos en 9 estados. Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Colima, Tamaulipas, Nayarit, Aguascalientes, Veracruz, Guerrero.
20 sucursales del Banco del Bienestar dañadas, decenas de vehículos quemados, carreteras bloqueadas, clases canceladas en Jalisco, partidos de fútbol cancelados, vuelos cancelados, alerta de viaje de Estados Unidos, 50 millones de dosis de fentanilo introducidas a Estados Unidos, 100.000 estadounidenses muertos al año por sobredosis, presencia del CJNG en 32 estados de México, presencia internacional en Estados Unidos, Colombia, Europa, Asia, ingresos estimados, 20.000 millones de dólares al año, 3 hijos, todos involucrados en el negocio, el Menchito, cadena perpetua, Jessica, libre en Estados Unidos bajo vigilancia, Laisha, libre en Estados Unidos sin cargos, una esposa, Rosalinda González Valencia, es menor que numeral 0, 5 numeral es mayor que liberada, febrero 2025, bajo vigilancia electrónica, 0 arrepentimiento, 0 disculpas, 0 víctimas rescatadas, 0 justicia para las familias destruidas, 0 respuestas para los desaparecidos. Nemesio Oseguera Cervantes fue un niño pobre, que recogía aguacates bajo el sol de Michoacán, que no tenía nada, que no era nadie, y se convirtió en el criminal más buscado de México, en el narco más poderoso del continente, en el hombre por quien Estados Unidos ofrecía 15 millones de dólares. No hay moraleja bonita aquí, no hay final feliz, no hay redención. Solo hay un hombre que nació en la pobreza extrema, en un pueblo que no aparece en los mapas, que no tuvo educación, que no tuvo oportunidades legales, que eligió el camino más fácil y más oscuro, y que construyó un imperio de sangre, de terror, de muerte, un imperio que mató a decenas de miles, que destruyó familias enteras, que envenenó a millones con fentanilo, que desafió al Estado mexicano, que derribó helicópteros, que asesinó jueces, que ejecutó políticos y que hoy 22 de febrero de 2026 terminó en un helicóptero, sangrando, derrotado, muerto, pero su muerte no trae paz, trae más violencia, trae más sangre, trae guerra, porque el CJNG no era solo el Mencho, es menor que numeral 0, 5 numeral, es mayor que, es una organización con miles de integrantes, con células en 32 estados, con presencia en todo México y en medio mundo, y ahora sin líder, sin jefe, sin rey, van a pelear por el control, van a matarse entre ellos, van a arrastrar a México con ellos, y México va a sangrar, otra vez, como siempre. La historia de Nemesio Oseguera Cervantes no es la historia de un Robin Hood, no es la historia de un héroe popular que le robaba a los ricos para darle a los pobres. Es la historia de la desigualdad en México, de la pobreza que mata, de la falta de oportunidades que destruye, de un sistema que abandonó a millones, que los dejó en naranjos de Chila, recogiendo aguacates, sin futuro, sin esperanza, y de cómo algunos de esos millones eligieron la violencia como única salida, como único camino. Hoy murió el criminal más buscado de México, el hombre que sembró terror durante décadas, el fundador del cártel más violento del continente. Y mañana habrá otro. Siempre hay otro, porque mientras exista la pobreza extrema, mientras exista la desigualdad brutal, mientras exista la demanda insaciable de drogas en Estados Unidos, mientras exista un mercado de 300 millones de consumidores dispuestos a pagar cualquier precio, habrá alguien dispuesto a llenar el vacío, a tomar el riesgo es menor que numeral 0, 5 numeral es mayor que a construir el imperio,
Habrá otro niño recogiendo aguacates en Michoacán, viendo pasar las camionetas de los narcos, soñando con escapar de la pobreza, que aprenderá que el narco paga mejor que la escuela, que la violencia da más poder que el trabajo honesto, que el crimen es la única escalera social que funciona, y el ciclo continuará, una y otra vez, generación tras generación, para siempre. Si esta historia te impactó, si te hizo pensar, si te hizo cuestionar, suscríbete, porque historias como esta necesitan ser contadas completas, con todos los detalles, con toda la verdad, sin miedo, sin censura, sin importar el costo, la verdad entera, con toda su violencia, con toda su oscuridad, con toda su complejidad, porque México merece conocer la verdad, porque las víctimas merecen ser recordadas, porque los muertos merecen justicia. La próxima semana, otra historia que México no quiere que cuentes, otro nombre que todos conocen, otra verdad que casi nadie se atreve a contar completa, otro secreto que necesita ser expuesto. Nos vemos ahí.